Mi novia me traicionó con mi mejor amigo virgen y yo fui el último en darme cuenta. Yo en ese tiempo estaba bien verde. O sea, tenía 14 años, no sabía nada de relaciones, nunca había tenido novia y mi idea del amor era súper inocente. Literal, para mí agarrar la mano ya era algo importante. Un beso en la mejilla me dejaba feliz todo el día. Así de básico estaba. Y justo en ese punto de mi vida, conocí a Lisa. Todo empezó un día súper normal, de esos donde no tienes nada que hacer y sales por salir. Yo estaba con mi mejor amigo Marcos, caminando por el parque como siempre, cuando vimos a un grupito de chicas sentadas jugando en el celular, riéndose, en su mundo. No sé ni por qué, pero decidimos acercarnos, y sí, fue incómodo, de hecho bastante, porque nosotros intentamos hacernos los interesantes, como más seguros de lo que realmente éramos, pero estoy seguro de que nos veíamos medio ridículos. Ellas al inicio estaban como a la defensiva, normal, no nos conocían, pero poco a poco se fue rompiendo el hielo. No recuerdo exactamente qué dijimos o cómo pasó, pero terminamos hablando con ellas bastante rato. Eran 4, todas más o menos de nuestra edad. Bueno, casi todas. Había una más pequeña, pero con las otras 3 fue con quienes más conectamos, y entre ellas estaba Lisa. Desde el inicio se notaba que era diferente. No era la más habladora ni la más extrovertida. Al contrario, era callada, medio tímida, pero cuando decía algo, lo decía con una voz suave que te hacía poner atención. No fue como que me enamoré en ese momento ni nada así, pero sí me llamó la atención. Después de ese día, seguimos viéndonos. Y aquí viene algo curioso. Todos vivíamos cerca, o sea, de verdad cerca. Lo cual para mí fue rarísimo, porque yo casi no salía. No conocía a nadie del barrio, y de repente tenía un grupo con el que quedaba casi todos los días en el parque. Como yo no tenía celular, Marcos fue el que consiguió todos los números y armó un grupo de WhatsApp. Yo hablaba desde la compu, así que dependía mucho de eso, pero igual me sentía incluido. Y así pasaron los días. Nos veíamos después de clases, hablábamos, nos reíamos, hacíamos tonterías. Era simple, pero se sentía bien, hasta que un día todo cambió. Una de las amigas de Vale se me acercó y me dijo algo que me dejó en shock. Oye, a Vale le gustas. Y yo me quedé como de ¿qué? Mi primera reacción fue pensar que era broma. Literal, pensé que me estaban jugando algo, porque en mi cabeza no tenía sentido que alguien así se fijara en mí, pero luego Vale lo confirmó. No directamente, no fue algo súper dramático, pero sí lo dejó claro, y ahí entré en pánico, porque no sabía qué hacer, no tenía experiencia, no sabía cómo reaccionar. No sabía si decir que sí, que no, si esperar, nada, pero obviamente sus amigas no ayudaron. Empezaron con el típico, dile que sí. Hazla tu novia. ¿Qué esperas? Y entre la presión y que en el fondo sí me gustaba, terminé haciéndolo. Le pedí que fuera mi novia. Así, rápido, sin pensarlo mucho. Y ella aceptó. Y en ese momento sentí que había ganado algo, como si hubiera desbloqueado un logro en la vida. Mi primera novia. Después de 1 o 2 semanas de conocernos, sí, visto ahora suena rápido, pero en ese momento se sentía perfecto. Los primeros días fueron raros, muy raros, porque ninguno sabía bien qué hacer. Yo intentaba ser atento, pero no sabía cómo ser romántico. Ella era tímida, así que tampoco ayudaba mucho a que las cosas fluyeran, pero poco a poco nos fuimos adaptando. Y algo que me gustaba mucho de ella era que parecía igual de inocente que yo. No era de esas personas intensas o atrevidas. Era tranquila, dulce, como si todo fuera nuevo también para ella. O al menos, eso creía, porque un día, hablando normal, me soltó algo que me sacó de onda. Me dijo que ya había tenido varias parejas, creo que mencionó como 5. Y yo me quedé en silencio un momento. No porque estuviera mal, sino porque no me lo esperaba. Pero lo que sí me dejó pensando fue lo siguiente. Me dijo que algunos de sus ex eran mayores, mucho mayores, tipo 18 años, y yo, con 14. Ahí algo no me cuadró, pero no dije nada, porque en ese momento preferí ignorarlo, porque me gustaba, porque no quería arruinar lo que estaba empezando, porque pensé que no importaba, y ese fue mi primer error,
porque aunque al inicio todo parecía bonito, había señales, pequeñas, raras, que yo decidí no ver. Como que su última relación había terminado casi al mismo tiempo que empezamos a hablar. Como que decía que le incomodaban ciertas cosas, pero luego actuaba diferente. Como que había historias detrás que yo no entendía del todo, pero yo estaba feliz, con cosas simples, con agarrarle la mano, con estar a su lado, con sentir que por fin tenía a alguien. Y mientras yo iba lento, construyendo algo desde cero, sin darme cuenta, ya estaba metido en algo mucho más complicado de lo que imaginaba. Y lo peor es que esto apenas estaba empezando. Después de ese inicio medio torpe pero bonito con Vale, las cosas empezaron a acomodarse, o al menos eso creía yo. Ya teníamos una rutina: salir después de clases, vernos en el parque, hablar por WhatsApp en las noches, y poco a poco fui sintiendo que ya sabía cómo ser su novio, aunque fuera a mi manera. Yo seguía siendo súper tranquilo con ella, cero intenso en lo físico, porque honestamente ni se me pasaba por la cabeza ir más allá de un abrazo o un piquito. Para mí eso ya era suficiente, y de hecho, hasta me sentía orgulloso de que todo fuera así, lento, bonito, como yo pensaba que debían ser las cosas. Pero no todo era tan perfecto como yo lo veía. Había pequeñas cosas que empezaron a incomodarme, aunque en ese momento no sabía cómo interpretarlas. Por ejemplo, yo tenía una costumbre bien tonta de decir "te amo" a medio mundo. Sí, ya sé, suena ridículo, pero en ese entonces lo decía en plan de broma con mis amigos, con gente cercana, incluso con algunas de las amigas de Vale. Para mí no significaba nada serio, pero para ella sí, le molestaba. Y aunque no me lo decía de forma directa al inicio, se le notaba en la cara, en cómo reaccionaba cuando lo decía frente a otras personas. Era como una mezcla de incomodidad y enojo contenido. Y cuando finalmente me lo dijo, me sentí mal, porque no quería hacerla sentir así. Tanto que, en un arranque medio dramático, le propuse terminar. Sí, así de exagerado estaba, como si no hubiera punto medio entre cambiar algo y acabar todo. Terminamos. Y 3 días después, volvimos. Porque me di cuenta de que no quería perderla por algo tan tonto. Y decidí cambiar esa actitud. Y en ese momento lo vi como una prueba superada, como si hubiéramos pasado nuestro primer problema de pareja. Pero ahora que lo pienso, eso también fue una señal. Porque todo se estaba moviendo muy rápido, muy intenso, y ninguno de los dos sabía realmente lo que estaba haciendo. Y mientras todo eso pasaba, Marcos estaba ahí, siempre. Porque él no solo era mi mejor amigo, también empezó a ser parte del grupo de Vale, y al inicio, todo era normal. Bromas, comentarios, ese tipo de confianza típica entre amigos donde nadie se toma nada en serio. Incluso había momentos donde mis otros amigos hacían chistes tipo "¿qué le vio a él? Cuídalo bien. Oye, nos la presentas como si fuera nuestra también". Todo en tono de broma. O eso pensaba yo. Pero con Marcos había algo distinto. No sé exactamente cuándo empezó, pero empecé a notar pequeños detalles. Cosas que en su momento ignoré, pero que ahora, viendo todo en retrospectiva, eran bastante claras. Por ejemplo, había momentos donde Vale y él hablaban aparte. Nada súper evidente, pero sí lo suficiente como para que yo lo notara. Conversaciones en voz baja, risas que no entendía, miradas que duraban un poco más de lo normal. Y una vez pasó algo que me dejó pensando más de la cuenta. Estábamos en el parque, como siempre, y en un momento yo me alejé un poco. Nada importante, solo fui a comprar algo o a ver otra cosa. No recuerdo bien. Cuando regresé, los vi hablando. Pero no era una conversación normal. Marcos le estaba diciendo algo, y Vale lo escuchaba con atención. Y justo cuando me acerqué, él terminó la frase con algo tipo: "¿Y entonces cuándo me vas a cumplir eso que me dijiste?". Y en ese momento sentí algo raro. No sabía exactamente qué, pero algo no me cuadró. Fue como un pequeño golpe en el estómago, de esos que no sabes explicar, pero que se quedan ahí. No dije nada en el momento. Pero cuando nos quedamos solos le pregunté a Vale de qué hablaban. Y ella, súper tranquila, me dijo que era algo de unos edits. Sí, edits. En ese tiempo ellos hacían videos para TikTok, cosas de anime, Roblox, ese tipo de contenido, así que tenía sentido. O al menos, suficiente sentido como para que yo decidiera creerle. Y ahí lo dejé.
porque era más fácil pensar que todo estaba bien que enfrentar la idea de que algo podía estar mal, pero la incomodidad no se fue, se quedó ahí, pequeña, silenciosa, creciendo poco a poco. Y como si eso no fuera suficiente, pasó algo que terminó de mover todo. Un día, Marcos y yo salimos a una plaza, y ahí conocimos a una chica. Fue algo casual. Ella se acercó, empezamos a hablar y conectamos bien. Pero la cosa es que en algún punto Marcos se alejó y me dejó hablando solo con ella. Y la chica era muy cercana, demasiado. Se me pegaba mucho, hablaba conmigo de forma muy confiada, como si nos conociéramos de antes, y aunque no hice nada malo, sí me sentía incómodo. No porque estuviera pasando algo, sino porque sabía cómo podía verse desde fuera. Y tenía razón, porque al día siguiente explotó todo. Vale me escribió, y no fue un mensaje normal. Fue un ¿qué tal con tu nueva novia? Y cuando leí eso, sentí como todo se me vino encima, porque entendí de inmediato que alguien había visto algo. Y no solo eso, alguien había hecho que se viera peor de lo que era. Intenté explicarle todo. Le dije que no era nada, que estábamos los tres, que no había pasado nada, pero ella no respondió. Me dejó en visto. Y minutos después, sus amigas empezaron a escribirme, reclamándome, diciéndome que era un infiel, que cómo podía hacer eso, que qué le pasaba, y yo no entendía nada. Hasta que me mandaron la prueba, una foto. ¿Dónde salgo yo? Con esa chica, sentados juntos, pero tomada desde lejos, justo en el momento más conveniente para que pareciera otra cosa. Y en ese instante lo entendí todo. Marcos. Había sido él. En el momento en que se alejó, tomó la foto y se la mandó a Vale. Y no como broma, sino como si fuera algo real. Y ahí fue donde sentí, por primera vez, que algo no estaba bien. De verdad, después de lo de la foto, yo ya no estaba tranquilo. O sea, sí logré arreglarlo con Vale en el momento, porque le expliqué todo. Le juré que no había pasado nada, que Marcos seguramente lo hizo como una broma malentendida. Y ella, aunque dudosa, decidió perdonarme. Pero no fue un perdón limpio, fue de esos que vienen con advertencia. Me dijo que le iba a costar volver a confiar en mí, y eso se sintió injusto, porque yo sabía que no había hecho nada. Pero aún así, el problema ya estaba sembrado, y lo peor es que yo todavía confiaba en Marcos, o al menos quería hacerlo. Cuando lo confronté, le pregunté directamente por qué había tomado la foto, por qué la mandó, qué estaba intentando hacer, y su respuesta fue tan simple que hasta me dejó más confundido. Pensé que esa iba a ser tu nueva novia. Así, sin más, como si fuera lo más lógico del mundo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo llegó a esa conclusión? Si él estaba ahí, si vio toda la situación, si sabía que no estaba pasando nada, pero lo dejé pasar, otra vez, porque en ese momento preferí no hacer más grande el problema, y ese fue otro error. Los días siguieron. Todo aparentemente volvió a la normalidad, pero ya no era igual. Había algo raro, una tensión invisible, como si hubiera cosas pasando que yo no estaba viendo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una noche, tarde. Estaba hablando con Marcos por WhatsApp, como siempre. Era una conversación normal, de esas sin importancia, hasta que de la nada me suelta algo que me dejó helado. Me dice, oye, si te digo algo, ¿no te vas a enojar? Y yo, en mi confianza de siempre, le dije que no, que me daba igual, que me dijera, error, porque lo que vino después no estaba listo para escucharlo. Me escribió, tu novia me ha mandado fotos, ya sabes, así. Te juro que en ese momento sentí como si me hubieran apagado, literal. Mi cabeza se quedó en blanco unos segundos. Y luego todo empezó a correr al mismo tiempo. Le pregunté cuándo, cómo, por qué, y él me explicó que había pasado semanas atrás. Y cuando hice las cuentas, coincidía con ese día. El día del edit. El día que yo decidí confiar. Y ahí todo encajó de la peor forma. Le pregunté si podía verlas, y aunque una parte de mí no quería, otra necesitaba saber la verdad completa. Y las vi. No eran fotos explícitas como tal, pero sí eran íntimas. Fotos que claramente no eran para cualquiera. Y lo que más me dolió no fue solo verlas, fue darme cuenta de algo. Ella nunca me había mandado algo así, nunca. Y a él sí, a mi mejor amigo. En ese momento, no lloré, pero sentí algo peor,
como si algo dentro de mí se hundiera. Una mezcla de celos, tristeza, rabia, pero sobre todo, confusión, porque no entendía por qué. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué así? ¿Por qué yo no sabía nada? Le dije a Marcos que eso me había dolido, mucho, y su respuesta fue callarse. Literalmente dejó de decirme cosas, como si ya hubiera soltado la bomba y no quisiera hacerse cargo de lo que venía después. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, repasando todo, tratando de encontrarle sentido, pero no lo había. Así que al día siguiente hice lo único que podía hacer. Le escribí a Vale. Le dije que necesitábamos hablar. Nos vimos en el parque, el mismo lugar donde empezó todo. Y ahí, le pregunté directamente, sin rodeos. Le dije lo de las fotos. Le pregunté por qué. Y su reacción no fue la que esperaba. No se sorprendió, no negó todo, se molestó. Me dijo que solo eran fotos, así, como si no fuera la gran cosa. Y eso me dolió más, porque para mí sí lo era. Le dije que cómo podía decir eso, que era mi novia, que nunca había sido así conmigo. Y entonces cambió. Empezó a llorar. Y me dijo algo que en ese momento me confundió completamente, que Marcos le insistía, que le pedía fotos, que la molestaba con eso, que no sabía cómo decirle que no. Y en ese momento mi cabeza hizo algo raro. En lugar de enojarme con ella, me enfoqué en protegerla. Sí, lo sé, suena absurdo, pero le dije cosas como que yo iba a estar ahí, que no se preocupara, que la iba a cuidar, como si el problema fuera solo él, como si ella no hubiera tomado ninguna decisión. Y así, otra vez, justifiqué algo que no debía, pero lo peor ni siquiera había pasado todavía, porque al día siguiente me enteré de algo que me dejó peor, mucho peor. Una de sus amigas me escribió, y no fue amable, fue directa, fría, y me dijo algo que me dejó sin aire. Ellos tuvieron algo. No lo dijo bonito, no lo dijo suave, lo soltó así, sin filtro, y en ese momento sentí que todo se rompió, porque ya no eran fotos, ya no eran sospechas, ya no era una historia confusa, era algo real, algo que había pasado. Y yo no lo sabía. Le escribí a Vale, le pregunté, y esta vez no lo negó. Me lo confirmó. Me dijo que sí, que había pasado, que había sido con Marcos y que había perdido la virginidad con él. Y en ese momento no supe qué sentir, porque ya no era solo dolor. Era como si todo lo que yo creía se hubiera caído en un segundo. Mi primera novia, mi mejor amigo, y los dos me habían dejado fuera de la historia. Luego de que Vale me confirmó todo, yo ya no era el mismo. Y no lo digo en plan dramático, lo digo literal. Sentía como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Porque no era solo que me hubieran engañado, era cómo pasó todo, a mis espaldas, con mi mejor amigo, mientras yo confiaba, mientras yo defendía, mientras yo creía que estaba en algo bonito. Y aún así, no me fui, eso es lo que más me cuesta admitir, porque cualquiera diría, obvio la dejas ahí mismo, pero no fue así. No sé si era apego, miedo a estar solo, o simplemente que no quería aceptar que todo había sido una mentira, pero me quedé, y eso solo hizo todo peor. Los días después de esa confesión fueron rarísimos. Yo hablaba con Vale como si nada, pero por dentro estaba hecho pedazos. Cada mensaje, cada conversación, cada momento con ella, tenía esa sombra encima. Y lo peor es que ella seguía hablando con Marcos, como si nada. Incluso llegaron a ponerse una foto de perfil juntos en WhatsApp, y cuando vi eso, sentí algo que no sé ni cómo describir. No era solo celos, era humillación, porque ya no era algo oculto, era visible. Y cuando le reclamé, su respuesta fue la misma de siempre. Es solo una foto. Pero para mí no era solo una foto. Era una falta de respeto enorme. Era como si lo que había pasado no importara, como si yo fuera el único que lo estaba tomando en serio. Y aún así, seguía ahí, intentando recuperar algo que ya no existía. Llegué a un punto donde incluso empecé a hacer cosas que ahora me dan pena recordar, como rogarle. Sí, le pedía que me demostrara que yo también le importaba, que conmigo también fuera así. Incluso le llegué a decir que quería vivir lo mismo que había vivido con él. Y eso fue tocar fondo, porque su respuesta fue decirme que yo era un intenso, que me veía desesperado, que estaba siendo posesivo. Y en lugar de hacerme reaccionar,
Me hizo sentir peor, como si el problema fuera yo. Mientras tanto, ella seguía cambiando, y eso fue algo que me desconcertó muchísimo, porque la Vale que conocí al inicio ya no estaba. Esa chica tímida, tranquila, inocente, desapareció poco a poco, y en su lugar apareció alguien completamente distinto. Empezó a subir fotos diferentes, más atrevidas, más llamativas. Fotos donde ya no era la chica reservada del inicio, sino alguien que buscaba atención, que jugaba con eso, que incluso se burlaba de los mensajes que recibía de otros. Y yo, viendo todo eso, no sabía cómo reaccionar. Por fuera decía que no me importaba, pero por dentro me estaba destruyendo. Me acuerdo que una vez, estando de vacaciones, me hice un Instagram solo para seguirla, y cuando por fin me aceptó, me arrepentí. Sus historias eran cosas que yo no reconocía. Vídeos bailando, fotos provocativas, capturas de conversaciones donde otros la buscaban, y ella lo tomaba como algo divertido. Y lo peor es que otras personas, conocidos míos, me preguntaban, «Oye, ¿no te molesta eso?» Y yo, por orgullo, decía que no, pero en realidad no podía ni dormir. Era una mezcla horrible de vergüenza, tristeza y enojo, y aún así seguía ahí, intentando convencerme de que podía superarlo, de que podía olvidar lo que pasó, de que todo iba a volver a ser como antes. Pero no volvió, nunca volvió, porque mientras yo intentaba arreglar algo, ella seguía haciendo su vida como si nada, conociendo gente nueva, haciendo nuevos amigos, y cada vez más distante conmigo, hasta que pasó algo que terminó de abrirme los ojos. Una de sus amigas me escribió otra vez, y me dijo que Vale había estado con alguien más, otro chico, su mejor amigo, y en ese momento ya no sentí lo mismo que antes. No fue ese golpe fuerte, fue algo más vacío, como cuando ya no te sorprende, como cuando ya te esperas lo peor. Vale obviamente lo negó al inicio, dijo que su amiga inventaba cosas, pero ya no le creí, porque a ese punto todo lo que había pasado hacía que cualquier cosa sonara posible. Y ahí, poco a poco, empecé a soltar, no de golpe, no fuerte, sino lento. Dejé de escribirle tanto, dejé de buscarla, dejé de insistir, y la relación se fue apagando sola. Hasta que un día, simplemente ya no estábamos. Intentamos volver una vez. Duramos 3 días, porque ya no había nada, ni interés, ni conexión, ni ganas. Y ahí entendí algo. No fue que me dejó, no fue que la perdí, fue que yo me quedé demasiado tiempo en algo que ya estaba roto desde hace mucho. Después de eso, corté contacto. Con el tiempo, ella consiguió otra pareja. Y desapareció de mi vida. Y Marcos sigue siendo mi amigo. Sí, ya sé, suena raro, y no es como que olvidé lo que hizo. Nunca lo voy a olvidar, pero simplemente la vida siguió. Y yo también. Con el tiempo entendí muchas cosas. Sobre mí, sobre lo que permití, sobre lo que ignoré, sobre lo que confundí con amor. Y ahora, cuando recuerdo todo esto, sí me da un poco de tristeza, pero también me da risa. Porque digo, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero supongo que así es esto. Aprendes, cuando ya pasó. ¿Tú crees que lo peor fue la traición de ellos o el hecho de que me quedé aún sabiendo todo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.